también habla acerca de acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Jesús. Y Jesús ya nos habló mucho acerca de su venida, de las señales que sucederían antes de su venida. Mas hoy yo quiero tocar un asunto importante de lo que Jesús habla a partir del versículo 36 del capítulo 24. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, solo mi Padre. Préstame atención. Cada cierto tiempo muchas personas se levantan haciendo cálculos, diciendo: hemos descubierto el cronograma profético, Jesús va a volver en tal año, Jesús viene en tal año. Y eso hace que el corazón de las personas pueda endurecerse, eso hace que la incredulidad pueda avanzar. ¿Por qué? Porque allí dice: ¿y dónde está? Dijeron que viene tal año y no viene. Y estos son mentirosos. Mas Jesús ya nos dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Lo que no está descrito en la revelación es pura especulación. Te voy a repetir una vez más. Lo que no está escrito en la revelación, que es la palabra de Dios, es pura especulación. Y por allí ya vas a encontrar fechas diciendo: los cálculos proféticos dicen que Jesús viene en tal año. No, no, no. La Biblia dice que la venida de Jesús será un elemento sorpresa. Me encanta porque Jesús, al hablar de su venida, nunca habló de fechas, pero sí dijo: velad y orad. La palabra que más repite Jesús es: tienes que estar preparado. Yo no te digo cuándo voy a venir, lo que te voy a decir es que tienes que estar preparado. El día y la hora nadie lo sabe. Luego diría que Jesús viene como ladrón en la noche, no porque Él viene a robar a sus hijos, sino porque el ladrón no avisa. Entonces tú tienes que estar preparado. Jesús viene en el momento que menos lo esperas. La venida de Jesús no es una posibilidad, es la mayor realidad. Más el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Y es verdad que Jesús no nos mencionó fecha, pero Él nos declaró una señal muy clara. Y el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio, todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Esto es revelación. Esto es lo que dice la Biblia. Dios no me dice, Jesús no me dice: yo vengo tal fecha, pero dice: te voy a mostrar algo. Quiero que tú repases la historia de la gente que esperaba el diluvio, mejor, de la gente que ignoró el diluvio, para que tú entiendas que lo mismo sucederá antes de mi venida. Me impresiona aquella expresión: así será mi venida. ¿Cómo? ¿Cómo será su venida? Entonces, para eso tenemos que repasar qué cosa sucedió en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: vio Jehová que la maldad, ¿estás entendiendo? Maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente continuamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Todo, pues me arrepiento. Versículo 8, cambia toda la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay muchos que interpretan ahí el texto de que Jehová se arrepintió diciendo: es como el ser humano que se arrepiente. En sí lo que está diciendo aquí el capítulo 6 es: le dolió en el corazón a Dios al ver cómo el hombre que había salido de su mano perfecto se había entregado a sus pasiones, al desenfreno, a la degradación completa del pecado. Dios lo había creado libre, mas Él se vendió, se regaló, se ofreció para estar bajo el dominio del enemigo. Y bajo el dominio de Satanás hubo mucha confusión, hubo mucha violencia, hubo mucha incredulidad. Queridos, un corazón sin Dios puede cometer los mayores crímenes. Puede ser una persona fría, puede cometer la mayor crueldad.
Tú sabes que un corazón sin Dios no tiene paz. Y cuando el corazón no tiene paz, entonces está en guerra con todo el mundo. Tú te preguntas por qué hay conflictos en el hogar, por qué hay conflictos en la calle, por qué hay guerra, por qué hay injusticia. El problema no es la política siempre, el problema está en el corazón del ser humano. Es el corazón corrupto, es el corazón pervertido, es la mente humana entregada bajo el dominio de Satanás, degradándose a tal punto de ignorar a Dios. Y aquí dice que esta generación había sacado primero a Dios de su vida. Présteme atención. Donde la presencia de Dios está, hay amor, hay paz, hay gozo. Pero cuando Dios no es invitado, cuando Dios no está presente, hay guerra, hay violencia, hay inmoralidad. ¿Qué cosa está haciendo hoy el ser humano? Está sacando a Dios de su vida. Está sacando a Dios de las escuelas. Se está prohibiendo los cursos de religión. Se está colocando Biblias en las cárceles, pero se está sacando de las escuelas, cuando en las escuelas se debe enseñar Biblia para que menos personas vayan a la cárcel. Se ha sacado a Dios del hogar. Y después preguntas, ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta pelea dentro del hogar? El problema es que cuando el ser humano no tiene paz, empieza a guerrear, empieza a pelear con todo el mundo y la violencia crece, la maldad crece. Créeme una cosa, lo que la sociedad hoy está viviendo afuera es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Allí dentro de la casa se forman los violentos, allí dentro de la casa se forman los asesinos, allí dentro de la casa se forman los mayores crímenes. Porque el ser humano sacó a Dios de su vida y cuando saca a Dios de su vida se entrega a la maldad completa. Y esto es triste. ¿Y sabes por qué es triste? Porque a esta situación hoy está llegando nuestra sociedad. Y yo quiero mostrarte en este momento, brevemente, las 3 I's que tenía el pueblo antediluviano. En primer lugar, la I de inmoralidad. La segunda I, la I de incredulidad. Y la tercera I, la I de insensibilidad. Te voy a repetir una vez más. Estas 3 I son peligrosas. Inmoralidad, incredulidad e insensibilidad. ¿Acaso no es esta la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo? Una sociedad inmoral, una sociedad incrédula, una sociedad insensible. Por eso es que hay tanta crueldad, padres que matan a sus hijos, hijos que planifican la muerte de sus padres, porque sacan a Dios de su vida. Y allí dice, así será la venida del Hijo del Hombre, la maldad será en extremo sobre la tierra. Mas aquí presenta algunas características. Dice que esta gente comía y bebía. No está diciendo que eso está mal, porque el matrimonio fue creado por Dios. Dios creó en el matrimonio en el Edén, casando a la primera pareja, Adán y Eva. Es así como Dios constituyó el hogar, hombre y mujer. Ese es el diseño divino. Y no está mal que la gente se case, no está mal que la gente coma. Lo que aquí está diciendo el texto es, ellos ignoraron a Dios y continuaron con su rutina como si nada pasara. Qué peligroso es ignorar la palabra de Dios. Qué peligroso es continuar con nuestra rutina, ignorando a Dios, sacando a Dios de nuestra vida. ¿Y sabes por qué es peligroso? Porque el ser humano se cree eterno. El ser humano hace planes, nunca pensando que ese puede ser su último día. Hasta que una prueba, una crisis viene, le sacude, le mueve y le dice, tú eres frágil. Hoy todo el mundo está amenazado por la muerte. Hoy todo el mundo está encerrado en sus casas. Porque hay algo que te sacude y te dice, mira, tú eres un ser humano pequeño, tú no tienes el control de todas las cosas. Pero si esas cosas no suceden, el ser humano continúa en su loca vida, ignorando a Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me preocupa? Estos antediluvianos sabían lo que iba a acontecer, pero siempre ignoraron las amonestaciones de Dios. 120 años Noé predicó. Algunos comenzaron creyendo y terminaron burlándose. Ahora te quiero hablar. ¿Cómo es posible que un creyente pueda pasar al terreno resbaladizo y peligroso de la incredulidad? ¿Tú sabes que es fácil? ¿Eso es fácil? Primero, todo ser humano nace creyente.
La incredulidad es una elección en el camino. Todo ser humano nace con necesidad de Dios. El mundo avanzará hacia su desenlace final sin reconocer las señales que se multiplican ante sus ojos. Las naciones seguirán su curso con paso apresurado, guiadas por el orgullo humano y la falsa seguridad de que el progreso material es sinónimo de paz y estabilidad. Sin embargo, bajo la superficie de los logros científicos y del adelanto tecnológico, se gestará una profunda decadencia moral que corroerá los cimientos mismos de la sociedad. La humanidad, al separarse deliberadamente de la ley divina, perderá el discernimiento espiritual y llamará bien a lo malo y malo a lo bueno, confundiendo la luz con las tinieblas y justificando aquello que el cielo ha condenado desde el principio. Las ciudades se convertirán en centros de corrupción moral, donde la violencia, la injusticia y la impureza serán toleradas y aún celebradas. El egoísmo dominará las relaciones humanas y el amor al prójimo se enfriará hasta casi extinguirse. La ambición desmedida llevará a los hombres a oprimir a los débiles, a explotar al pobre y a sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia. Los gobiernos, lejos de ser instrumentos de justicia, actuarán impulsados por intereses ocultos, y la ley será aplicada con parcialidad, favoreciendo al poderoso mientras se silencia el clamor del oprimido. La familia, institución establecida como baluarte de la sociedad, será atacada de manera sistemática. Los principios que durante siglos dieron estabilidad al hogar serán ridiculizados, y el orden divino será reemplazado por teorías humanas que prometen libertad, pero conducen al caos. Los niños crecerán sin guía moral firme, expuestos a influencias que deforman el carácter y debilitan la conciencia. Padres y madres, absorbidos por las exigencias de la vida moderna, descuidarán la formación espiritual de sus hijos, y una generación se levantará sin conocimiento del Creador ni respeto por su ley. En el ámbito religioso, se producirá una transformación sutil pero profunda. Muchas iglesias conservarán la forma externa de la piedad, pero negarán su poder transformador. Se predicará un mensaje agradable al oído, carente de llamado al arrepentimiento y a la obediencia. La verdad será diluida para no incomodar, y el pecado será excusado bajo el manto de una gracia mal entendida. Se exaltará el sentimiento por encima de la escritura, y la experiencia personal será colocada como autoridad suprema, aun cuando contradiga los principios eternos. Los líderes espirituales, en su afán de aceptación social, evitarán hablar de los juicios venideros y del carácter inmutable de la ley divina. Se promoverá una religión adaptada a los gustos del mundo, una fe sin cruz y un discipulado sin sacrificio. De este modo, multitudes serán inducidas a una falsa seguridad, creyendo que están en paz con el cielo mientras caminan por sendas que conducen a la perdición. El enemigo de las almas obrará con gran astucia, introduciendo errores revestidos de apariencia de verdad, engañando aún a muchos que se consideran fieles. A medida que la humanidad se aparte más del Creador, la naturaleza misma reflejará el desorden moral. Aumentarán los desastres, las catástrofes y las señales de inestabilidad en la tierra. Terremotos, inundaciones, sequías y tempestades hablarán con voz solemne a un mundo indiferente. Sin embargo, en lugar de humillarse y reconocer la necesidad de un cambio espiritual, los hombres atribuirán estos eventos a causas meramente naturales, negándose a escuchar el llamado al arrepentimiento que resuena en cada advertencia. El espíritu de inquietud y temor se apoderará de las naciones. A pesar de los esfuerzos por establecer una paz duradera, los conflictos se intensificarán. Habrá guerras y rumores de guerras, y el corazón de los hombres desfallecerá ante la expectativa de las cosas que vendrán sobre la tierra. Las alianzas humanas demostrarán ser frágiles, y las promesas de seguridad se desvanecerán rápidamente. En medio de este escenario, la humanidad buscará desesperadamente soluciones, pero rechazará la única fuente verdadera de esperanza. No obstante, en medio de la oscuridad creciente, el cielo no permanecerá en silencio. Aun cuando el mundo se hunda en la incredulidad,
Habrá un testimonio fiel que se levantará para proclamar la verdad sin temor. La luz divina brillará con mayor intensidad cuanto más densas sean las tinieblas. Aquellos que permanezcan firmes en la obediencia a la voluntad de Dios serán considerados extraños, extremistas o perturbadores de la paz, pero su testimonio será esencial para advertir al mundo del peligro inminente. Esta condición del mundo no surgirá de manera repentina, sino como resultado de un largo rechazo de la verdad y de una resistencia persistente al Espíritu. Cada advertencia desoída, cada llamado ignorado, endurecerá más el corazón humano, hasta que llegue un punto en que la conciencia se vuelva insensible. Entonces, los acontecimientos finales se precipitarán con rapidez, y muchos se sorprenderán al descubrir que el tiempo de gracia que creían interminable ha llegado a su fin. Así, el escenario quedará preparado para los eventos decisivos de la historia humana. La corrupción moral, la confusión espiritual y la autosuficiencia humana convergerán en una crisis sin precedentes. Solo aquellos que hayan edificado su fe sobre el fundamento inconmovible de la verdad divina podrán permanecer firmes cuando todo lo demás se derrumbe. El mundo seguirá su camino, ajeno al hecho de que se encuentra al borde de la eternidad, mientras el cielo observa con solemnidad el desarrollo de los últimos actos del gran conflicto. Detrás de los acontecimientos visibles que sacuden al mundo, se desarrollará un conflicto más profundo y decisivo, imperceptible para la mayoría, pero determinante para el destino eterno de cada alma. No será una lucha meramente política, social o económica, sino una confrontación espiritual que abarcará cada pensamiento, cada decisión y cada lealtad del corazón humano. Dos principios opuestos estarán en pugna: la obediencia a la voluntad divina y la rebelión contra su autoridad. Aunque muchos intentarán permanecer neutrales, llegará el momento en que la neutralidad será imposible, pues el conflicto exigirá una definición clara y consciente. El origen de esta lucha no se encontrará en la tierra, sino en los atrios celestiales, donde la armonía perfecta fue quebrantada por el surgimiento del orgullo y el deseo de exaltación propia. Ese espíritu de rebelión, al ser expulsado del cielo, buscará establecer su dominio entre los habitantes del mundo. A lo largo de la historia, este poder trabajará incansablemente para distorsionar el carácter del Creador, presentándolo como severo e injusto, y para inducir a los hombres a desconfiar de su ley. En los últimos días, sus esfuerzos se intensificarán con una astucia y una energía sin precedentes. Las fuerzas del mal operarán mediante engaños refinados, adaptándose a las circunstancias culturales y religiosas de cada época. No siempre se manifestarán en abierta oposición a la fe, sino que muchas veces se introducirán bajo apariencias de piedad, promoviendo una espiritualidad carente de verdad y una fe desligada de la obediencia. Se exaltará el amor mientras se menosprecia la justicia, y se hablará de unidad mientras se sacrifica la fidelidad a los principios eternos. De esta manera, multitudes serán conducidas a un cristianismo superficial que no transforma el carácter ni prepara para los desafíos venideros. Los ángeles de Dios y los mensajeros de las tinieblas estarán activamente involucrados en este conflicto, influyendo en la mente de los hombres según la respuesta que cada uno dé a la verdad. Cada decisión tomada a favor de la luz fortalecerá el dominio del bien en el corazón, mientras que cada concesión al error abrirá la puerta a influencias destructivas. Aunque esta lucha no será percibida con los sentidos naturales, sus efectos se manifestarán claramente en la conducta, en las prioridades y en el carácter de las personas y las naciones. A medida que se acerque el desenlace final, el poder engañador del mal alcanzará su máxima expresión. Se producirán manifestaciones sobrenaturales que sorprenderán al mundo y llevarán a muchos a creer que el cielo respalda movimientos y enseñanzas contrarias a la verdad revelada. Milagros aparentes, señales y prodigios serán utilizados para confirmar el error y para desacreditar el mensaje fiel que advierte sobre los peligros del engaño. Aquellos que no estén firmemente arraigados en la palabra divina serán fácilmente arrastrados por estas manifestaciones impresionantes.
El conflicto se centrará especialmente en la ley divina, pues ésta constituye el fundamento del gobierno celestial. El intento de invalidar o alterar los mandamientos será presentado como un avance espiritual y una expresión de amor y tolerancia. Sin embargo, detrás de estas propuestas se ocultará el mismo espíritu de rebelión que desde el principio buscó derrocar la autoridad del Creador. La lealtad a la ley será considerada legalismo, mientras que la desobediencia será exaltada como libertad espiritual. En este contexto, el pueblo fiel será objeto de incomprensión y oposición. Aquellos que se aferren a la verdad y mantengan su fidelidad a los principios divinos serán señalados como obstáculo para la paz y el progreso. Se les acusará de causar divisiones y de resistirse a la unidad religiosa y social. No obstante, su firmeza no será producto de terquedad humana, sino de una convicción profunda nacida de la comunión con Dios y del entendimiento claro de su voluntad. La presión para conformarse aumentará gradualmente. Primero se apelará a la razón humana, luego al sentimiento de pertenencia y finalmente al temor. El conflicto invisible se hará visible en decisiones concretas que afectarán la vida cotidiana, el trabajo, la adoración y la conciencia. Cada persona será probada, no por lo que profesa con los labios, sino por la fidelidad demostrada en las circunstancias más difíciles. La verdadera fe se revelará no en tiempos de prosperidad, sino en medio de la oposición y la prueba. Aún así, el cielo no abandonará a quienes permanezcan leales. La presencia divina se manifestará de manera especial en aquellos que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque externamente parezcan débiles y desamparados, serán sostenidos por un poder invisible que fortalecerá su fe y les concederá valor para permanecer firmes. El conflicto, aunque intenso, no será interminable, y cada acto de fidelidad tendrá un peso eterno en el gran juicio final. De este modo, el mundo avanzará hacia una polarización definitiva. Las líneas de separación se volverán cada vez más claras, y el conflicto que por tanto tiempo se desarrolló en secreto quedará plenamente expuesto. El destino de la humanidad dependerá de la respuesta individual a la verdad, y el desenlace de esta lucha determinará quiénes estarán preparados para los acontecimientos finales que pronto se desencadenarán con rapidez inesperada. A medida que el conflicto espiritual se intensifique, el mundo religioso experimentará una transformación profunda que preparará el camino para los eventos decisivos del fin. La apostasía no surgirá de forma abrupta ni abiertamente hostil a la fe, sino que se desarrollará de manera gradual, casi imperceptible, bajo la apariencia de renovación espiritual y progreso religioso. Muchas comunidades de fe abandonarán los principios claros de la palabra divina para adaptarse a las expectativas de una sociedad que rechaza la autoridad absoluta de Dios. Así, lo que en un principio parecerá una búsqueda sincera de relevancia terminará convirtiéndose en una renuncia silenciosa a la verdad. La doctrina será reemplazada por la experiencia, y la emoción ocupará el lugar de la convicción basada en la Escritura. Se enseñará que la unidad es el valor supremo, aun cuando esta unidad se logre a costa de la verdad. El error y la verdad serán colocados en el mismo nivel, presentados como simples perspectivas distintas de una misma realidad espiritual. De esta manera, se perderá la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, y el pueblo será preparado para aceptar cualquier enseñanza que prometa paz, prosperidad y aceptación social. Los líderes religiosos, en su deseo de influencia y reconocimiento, buscarán alianzas con el poder civil y con otras instituciones humanas. Se promoverán movimientos interreligiosos que enfatizarán puntos comunes mientras ignoran las diferencias fundamentales que definen la fidelidad a Dios. Bajo el pretexto de sanar divisiones históricas, se establecerá una fraternidad espiritual que carecerá del fundamento de la verdad revelada. Esta falsa unidad será celebrada como un gran avance para la humanidad, pero en realidad constituirá una de las mayores señales de advertencia de los últimos tiempos.
La predicación del arrepentimiento, del juicio y de la obediencia será considerada anticuada y divisiva. En su lugar, se proclamará un mensaje de tolerancia ilimitada, donde el pecado no será confrontado y la santidad será redefinida según criterios humanos. Se afirmará que Dios no exige cambios radicales en la vida, sino simplemente una actitud positiva y una fe genérica. Así, la religión perderá su poder transformador, y las iglesias se llenarán de personas que profesan creer, pero cuya vida no refleja una verdadera conversión. La apostasía alcanzará su punto culminante cuando las instituciones religiosas busquen imponer sus enseñanzas mediante la autoridad civil. Lo que comenzó como una unión voluntaria en nombre de la unidad espiritual evolucionará hacia un sistema de coerción moral y religiosa. Las fuerzas del mal operarán mediante engaños refinados, adaptándose a las circunstancias culturales y religiosas de cada época. No siempre se manifestarán en abierta oposición a la fe, sino que muchas veces se introducirán bajo apariencias de piedad, promoviendo una espiritualidad carente de verdad y una fe desligada de la obediencia. Se exaltará el amor mientras se menosprecia la justicia, y se hablará de unidad mientras se sacrifica la fidelidad a los principios eternos. De esta manera, multitudes serán conducidas a un cristianismo superficial que no transforma el carácter ni prepara para los desafíos venideros. Los ángeles de Dios y los mensajeros de las tinieblas estarán activamente involucrados en este conflicto, influyendo en la mente de los hombres según la respuesta que cada uno dé a la verdad. Cada decisión tomada a favor de la luz fortalecerá el dominio del bien en el corazón, mientras que cada concesión al error abrirá la puerta a influencias destructivas. Aunque esta lucha no será percibida con los sentidos naturales, sus efectos se manifestarán claramente en la conducta, en las prioridades y en el carácter de las personas y las naciones. A medida que se acerque el desenlace final, el poder engañador del mal alcanzará su máxima expresión. Se producirán manifestaciones sobrenaturales que sorprenderán al mundo y llevarán a muchos a creer que el cielo respalda movimientos y enseñanzas contrarias a la verdad revelada. Milagros aparentes, señales y prodigios serán utilizados para confirmar el error y para desacreditar el mensaje fiel que advierte sobre los peligros del engaño. Aquellos que no estén firmemente arraigados en la palabra divina serán fácilmente arrastrados por estas manifestaciones impresionantes. El conflicto se centrará especialmente en la ley divina, pues ésta constituye el fundamento del gobierno celestial. El intento de invalidar o alterar los mandamientos será presentado como un avance espiritual y una expresión de amor y tolerancia. Sin embargo, detrás de estas propuestas se ocultará el mismo espíritu de rebelión que desde el principio buscó derrocar la autoridad del Creador. La lealtad a la ley será considerada legalismo, mientras que la desobediencia será exaltada como libertad espiritual. En este contexto, el pueblo fiel será objeto de incomprensión y oposición. Aquellos que se aferren a la verdad y mantengan su fidelidad a los principios divinos serán señalados como obstáculo para la paz y el progreso. Se les acusará de causar divisiones y de resistirse a la unidad religiosa y social. No obstante, su firmeza no será producto de terquedad humana, sino de una convicción profunda nacida de la comunión con Dios y del entendimiento claro de su voluntad. La presión para conformarse aumentará gradualmente. Primero se apelará a la razón humana, luego al sentimiento de pertenencia y finalmente al temor. El conflicto invisible se hará visible en decisiones concretas que afectarán la vida cotidiana, el trabajo, la adoración y la conciencia. Cada persona será probada, no por lo que profesa con los labios, sino por la fidelidad demostrada en las circunstancias más difíciles. La verdadera fe se revelará no en tiempos de prosperidad, sino en medio de la oposición y la prueba. Aún así, el cielo no abandonará a quienes permanezcan leales. La presencia divina se manifestará de manera especial en aquellos que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque externamente parezcan débiles y desamparados,
serán sostenidos por un poder invisible que fortalecerá su fe y les concederá valor para permanecer firmes. El conflicto, aunque intenso, no será interminable, y cada acto de fidelidad tendrá un peso eterno en el gran juicio final. De este modo, el mundo avanzará hacia una polarización definitiva. Las líneas de separación se volverán cada vez más claras, y el conflicto que por tanto tiempo se desarrolló en secreto quedará plenamente expuesto. El destino de la humanidad dependerá de la respuesta individual a la verdad, y el desenlace de esta lucha determinará quiénes estarán preparados para los acontecimientos finales que pronto se desencadenarán con rapidez inesperada. A medida que el conflicto espiritual se intensifique, el mundo religioso experimentará una transformación profunda que preparará el camino para los eventos decisivos del fin. La apostasía no surgirá de forma abrupta ni abiertamente hostil a la fe, sino que se desarrollará de manera gradual, casi imperceptible, bajo la apariencia de renovación espiritual y progreso religioso. Muchas comunidades de fe abandonarán los principios claros de la palabra divina para adaptarse a las expectativas de una sociedad que rechaza la autoridad absoluta de Dios. Así, lo que en un principio parecerá una búsqueda sincera de relevancia terminará convirtiéndose en una renuncia silenciosa a la verdad. La doctrina será reemplazada por la experiencia, y la emoción ocupará el lugar de la convicción basada en la Escritura. Se enseñará que la unidad es el valor supremo, aun cuando esta unidad se logre a costa de la verdad. El error y la verdad serán colocados en el mismo nivel, presentados como simples perspectivas distintas de una misma realidad espiritual. De esta manera, se perderá la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, y el pueblo será preparado para aceptar cualquier enseñanza que prometa paz, prosperidad y aceptación social. Los líderes religiosos, en su deseo de influencia y reconocimiento, buscarán alianzas con el poder civil y con otras instituciones humanas. Se promoverán movimientos interreligiosos que enfatizarán puntos comunes mientras ignoran las diferencias fundamentales que definen la fidelidad a Dios. Bajo el pretexto de sanar divisiones históricas, se establecerá una fraternidad espiritual que carecerá del fundamento de la verdad revelada. Esta falsa unidad será celebrada como un gran avance para la humanidad, pero en realidad constituirá una de las mayores señales de advertencia de los últimos tiempos. La predicación del arrepentimiento, del juicio y de la obediencia será considerada anticuada y divisiva. En su lugar, se proclamará un mensaje de tolerancia ilimitada, donde el pecado no será confrontado y la santidad será redefinida según criterios humanos. Se afirmará que Dios no exige cambios radicales en la vida, sino simplemente una actitud positiva y una fe genérica. Así, la religión perderá su poder transformador, y las iglesias se llenarán de personas que profesan creer, pero cuya vida no refleja una verdadera conversión. La apostasía alcanzará su punto culminante cuando las instituciones religiosas busquen imponer sus enseñanzas mediante la autoridad civil. Lo que comenzó como una unión voluntaria en nombre de la unidad espiritual evolucionará hacia un sistema de coerción moral y religiosa. La imposición de estas leyes marcará un punto de no retorno en la historia humana. La paciencia divina, largamente extendida, se acercará a su límite. Cada persona habrá tenido oportunidad suficiente de conocer la verdad y decidir a quién servir. El mundo, al rechazar deliberadamente la libertad de conciencia, demostrará su disposición a someterse al poder del engaño. Entonces, los acontecimientos finales se acelerarán, y la crisis alcanzará una intensidad sin precedentes. Así, el escenario quedará preparado para una obra final de purificación y separación. La presión externa revelará lo que hay en el corazón de cada individuo. Los fieles serán pocos en número, pero firmes en convicción. El conflicto, ya plenamente visible, anunciará que el tiempo del desenlace está cerca y que los cielos se preparan para intervenir de manera decisiva en favor de la justicia eterna. Cuando la presión externa alcance su punto más intenso y las leyes humanas intenten dominar la conciencia,
se producirá una obra decisiva en el interior del pueblo que profesa servir a Dios. Esta obra no será visible a los ojos del mundo, pero tendrá consecuencias eternas. Será un proceso de separación profunda, una sacudida que removerá todo lo que no esté firmemente arraigado en la verdad. Muchos que durante años ocuparon posiciones de liderazgo y gozo aparente en la fe demostrarán que su experiencia era superficial, sostenida más por la costumbre y la aceptación social que por una relación viva con Dios. La sacudida no será causada únicamente por la persecución externa, sino por la clara presentación de la verdad. Cuando los principios divinos sean proclamados con poder y sin mezcla de error, quedará en evidencia quiénes están dispuestos a obedecer plenamente y quiénes prefieren un camino más cómodo. Aquellos que no hayan permitido que la verdad transforme su carácter encontrarán este mensaje demasiado exigente. Lo considerarán extremo, innecesario y perturbador, y se apartarán voluntariamente, revelando que su fe estaba basada en sentimientos y no en convicción. En este tiempo, se manifestará una profunda purificación del pueblo de Dios. El orgullo espiritual, la confianza en las obras propias y la dependencia de líderes humanos serán desarraigados. Cada alma será llevada a examinarse a la luz de la ley divina. No bastará con una fe heredada ni con una membresía formal. Solo aquellos que hayan permitido que el Espíritu escriba la ley en su corazón permanecerán firmes cuando todo lo externo se desmorone. El sellamiento será la obra silenciosa pero decisiva que distinguirá a los fieles. No será una marca visible, sino una confirmación espiritual de lealtad absoluta a Dios. Aquellos que reciban este sello habrán tomado una decisión irrevocable de obedecer la voluntad divina sin importar las consecuencias. Su carácter reflejará el carácter de Cristo, no por esfuerzo humano, sino como resultado de una entrega total y constante. En ellos no habrá engaño, doblez ni compromiso con el error. Este proceso no ocurrirá en un momento de calma, sino en medio de la prueba. La fidelidad será probada en las circunstancias más difíciles, cuando obedecer a Dios implique sacrificio real. El sellamiento no será otorgado a quienes vacilan entre dos opiniones, ni a quienes buscan adaptarse a las demandas del mundo para evitar el conflicto. Será concedido únicamente a aquellos que permanezcan fieles bajo presión, demostrando que su confianza está puesta en Dios y no en la protección humana. Mientras el pueblo fiel es sellado, la sacudida se intensificará. Multitudes abandonarán la verdad, no porque no la comprendan, sino porque rechazan sus implicaciones. Algunos se unirán abiertamente a las fuerzas que persiguen al remanente, utilizando el conocimiento que una vez tuvieron para oponerse con mayor eficacia. Esta traición causará profundo dolor, pero también confirmará la realidad del conflicto y la necesidad de una fe purificada de toda dependencia humana. Al mismo tiempo, se producirá un fenómeno inesperado. Muchos que habían estado en las sombras, humildes y desconocidos, se levantarán para ocupar el lugar de quienes se apartaron. Personas que no gozaban de reconocimiento ni prestigio espiritual manifestarán una fe firme y una comprensión clara de la verdad. Su testimonio será sencillo, pero lleno de poder, y demostrará que Dios no depende de la grandeza humana para cumplir sus propósitos. Durante este periodo, el pueblo fiel experimentará una profunda angustia espiritual. No será un temor servil, sino una solemne preocupación por estar en completa armonía con la voluntad divina. Cada pecado confesado, cada defecto de carácter abandonado, será parte de una obra de preparación para los eventos finales. La oración será más ferviente, el estudio de la palabra más intenso, y la comunión con Dios más profunda que nunca antes. La sacudida cumplirá así un propósito doble: separar lo verdadero de lo falso y preparar a un pueblo que pueda permanecer firme en el tiempo de angustia que se aproxima. Aunque el número de los fieles se reducirá, su unidad espiritual será más fuerte que nunca. Ya no estarán unidos por organización externa, sino por una lealtad común a la verdad y por una confianza absoluta en la protección divina.
Cuando esta obra esté completa, el carácter del pueblo fiel habrá sido plenamente revelado. Estarán preparados para cumplir una misión final en el mundo y para enfrentar los acontecimientos más solemnes de la historia humana. El sellamiento marcará el cierre de una etapa decisiva y anunciará que el tiempo restante será breve. El cielo habrá asegurado a los suyos, y la tierra estará lista para los últimos actos del gran conflicto. Cuando la obra de sellamiento esté avanzando y la sacudida haya revelado quienes permanecen fieles, se desatará una proclamación final de misericordia sobre el mundo. Este mensaje no será débil ni vacilante, sino poderoso, claro y lleno de autoridad espiritual. Será el último llamado del cielo a una humanidad que se encuentra al borde de su destino eterno. La verdad, tantas veces rechazada y distorsionada, resonará con una claridad nunca antes vista, iluminando los rincones más oscuros de la tierra. Este anuncio final no dependerá de estructuras humanas ni de la aprobación de las autoridades religiosas o civiles. El Espíritu de Dios tomará control de hombres y mujeres humildes, consagrados y completamente entregados, capacitándolos para proclamar la verdad con denuedo. Aquellos que antes temían hablar ahora se levantarán con valentía, no confiando en su propia elocuencia, sino en el poder que los impulsa. Sus palabras penetrarán los corazones, despertando conciencias adormecidas y obligando a cada oyente a tomar una decisión definitiva. El mensaje será directo y solemne. Denunciará el engaño que domina al mundo, expondrá la falsedad de la religión impuesta y llamará a salir de la confusión espiritual. No será un llamado a la violencia ni a la rebelión humana, sino una invitación urgente a obedecer a Dios antes que a los hombres. Se proclamará la vigencia eterna de la ley divina y se advertirá sobre las consecuencias de rendir la conciencia a decretos humanos que usurpan la autoridad del cielo. Esta proclamación provocará reacciones extremas. Algunos, al escucharla, reconocerán la voz de Dios y responderán con arrepentimiento sincero. Personas que nunca tuvieron contacto con la verdad o que la conocieron solo superficialmente despertarán de su letargo espiritual. Con lágrimas confesarán sus errores y se unirán al pueblo fiel, aun sabiendo que esta decisión implicará sacrificio y oposición. El cielo se regocijará por cada alma que responda positivamente al último llamado de misericordia. Sin embargo, otros endurecerán aún más su corazón. La claridad del mensaje eliminará toda excusa, y quienes decidan rechazarlo lo harán con plena conciencia. El odio contra la verdad se intensificará, y la oposición al pueblo fiel se volverá más abierta y agresiva. Aquellos que se sienten amenazados por la proclamación final utilizarán todos los medios a su alcance para silenciarla, recurriendo a la difamación, la persecución y la coerción. A medida que el mensaje avance, la gloria de Dios lo acompañará. No será una gloria manifestada en espectáculo vacío, sino en el poder transformador que cambiará vidas. El carácter de quienes proclaman la verdad será el testimonio más convincente de su autenticidad. En medio de la hostilidad, manifestarán paciencia, amor y firmeza inquebrantable, demostrando que su fe no es producto del fanatismo, sino de una relación viva con Dios. Este último llamado dividirá al mundo de manera definitiva. Ya no habrá confusión respecto a los bandos en conflicto. La verdad y el error quedarán claramente expuestos, y cada persona habrá recibido suficiente luz para decidir. El tiempo de prueba se acercará rápidamente a su fin, y la oportunidad de cambiar de rumbo será cada vez más breve. La misericordia, aunque aún presente, no se extenderá indefinidamente. El mensaje será proclamado en un contexto de creciente oposición. Los mensajeros fieles serán vigilados, amenazados y perseguidos. Algunos serán llevados ante tribunales, donde darán testimonio con serenidad y valentía. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu, alcanzarán incluso a jueces y gobernantes, dejando una impresión imborrable. Aunque muchos rechazarán el mensaje, nadie podrá alegar ignorancia. En medio de este escenario,
el pueblo fiel experimentará una mezcla de urgencia y solemnidad. Sabrán que están viviendo las últimas horas de la historia humana y que cada oportunidad de compartir la verdad es preciosa. La obra se realizará con rapidez, pues el tiempo será corto. No habrá lugar para disputas internas ni para ambiciones personales. Todos estarán unidos por un propósito común: honrar a Dios y advertir al mundo. Cuando este fuerte pregón haya cumplido su misión y el último llamado de misericordia haya sido escuchado o rechazado, se cerrará una etapa decisiva. El destino de cada alma habrá sido sellado por su propia elección. El cielo guardará silencio por un momento solemne, mientras el mundo continúa su curso sin percibir que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Entonces, los acontecimientos finales se precipitarán con una rapidez que sorprenderá incluso a muchos que fueron advertidos. Cuando el último llamado de misericordia haya sido proclamado y cada alma haya tomado su decisión definitiva, se producirá un cambio solemne e irreversible en la relación entre el cielo y la tierra. El espíritu que durante siglos contendió con la humanidad dejará de hacerlo. No será una retirada visible ni acompañada de anuncios espectaculares, pero sus efectos serán profundos y devastadores. El mundo continuará con su rutina diaria, sin percibir que ha cruzado un umbral eterno del cual ya no hay retorno. Con la retirada del espíritu, el control que hasta entonces restringía el mal será quitado. Las pasiones humanas, sin freno divino, se manifestarán con una intensidad sin precedentes. El odio, la violencia y la desesperación dominarán a las multitudes. Aquellos que rechazaron deliberadamente la verdad quedarán completamente bajo el poder del engaño, convencidos de que sus acciones están justificadas y aún respaldadas por el cielo. La confusión alcanzará niveles nunca antes vistos, y la razón humana se verá oscurecida por el orgullo y la rebelión. En este contexto se iniciará el tiempo de angustia, un periodo de sufrimiento y aflicción cual no se ha experimentado desde que existe nación alguna. Las estructuras sociales comenzarán a desmoronarse, y la seguridad humana demostrará ser una ilusión. Las crisis se sucederán una tras otra, y los esfuerzos por restaurar el orden fracasarán repetidamente. El mundo, privado de la influencia moderadora del espíritu, se precipitará hacia el caos. El pueblo fiel no estará exento de pruebas. Aunque protegidos por el poder divino, enfrentarán una angustia profunda y una presión extrema. Serán acusados de ser la causa de las calamidades que afligen a la tierra, y el clamor popular exigirá su eliminación. Se dictarán decretos que amenazarán su existencia, y parecerá que no hay refugio humano al cual acudir. En este momento, toda confianza en recursos terrenales habrá sido completamente desarraigada. La angustia del pueblo fiel no será producto del temor al castigo, sino de una intensa preocupación por la honra del nombre de Dios. Como en tiempos antiguos, clamarán día y noche, no por liberación egoísta, sino para que la justicia divina sea vindicada y la verdad sea exaltada. Su experiencia será comparable a una lucha espiritual profunda, donde cada promesa divina será aferrada con fe inquebrantable. Mientras tanto, el mundo perseguirá con furia creciente a quienes se mantengan leales a Dios. Las autoridades civiles, impulsadas por el clamor popular, intensificarán la persecución. Sin embargo, sus planes no prosperarán como esperan. Una mano invisible protegerá a los fieles, frustrando los intentos de destruirlos. Aunque el peligro será real y constante, ningún poder humano podrá ir más allá de los límites establecidos por el cielo. Durante este tiempo, las plagas y juicios se derramarán sobre la tierra como consecuencia directa del rechazo persistente de la misericordia divina. Estos eventos no serán arbitrarios, sino el resultado inevitable de la separación total entre la humanidad rebelde y la fuente de la vida. Cada juicio revelará la justicia de Dios y la insensatez de haber despreciado su gracia. El mensaje será directo y solemne. Denunciará el engaño que domina al mundo,
expondrá la falsedad de la religión impuesta y llamará a salir de la confusión espiritual. No será un llamado a la violencia ni a la rebelión humana, sino una invitación urgente a obedecer a Dios antes que a los hombres. Se proclamará la vigencia eterna de la ley divina y se advertirá sobre las consecuencias de rendir la conciencia a decretos humanos que usurpan la autoridad del cielo. Esta proclamación provocará reacciones extremas. Algunos, al escucharla, reconocerán la voz de Dios y responderán con arrepentimiento sincero. Personas que nunca tuvieron contacto con la verdad o que la conocieron solo superficialmente despertarán de su letargo espiritual. Con lágrimas confesarán sus errores y se unirán al pueblo fiel, aun sabiendo que esta decisión implicará sacrificio y oposición. El cielo se regocijará por cada alma que responda positivamente al último llamado de misericordia. Sin embargo, otros endurecerán aún más su corazón. La claridad del mensaje eliminará toda excusa, y quienes decidan rechazarlo lo harán con plena conciencia. El odio contra la verdad se intensificará, y la oposición al pueblo fiel se volverá más abierta y agresiva. Aquellos que se sienten amenazados por la proclamación final utilizarán todos los medios a su alcance para silenciarla, recurriendo a la difamación, la persecución y la coerción. A medida que el mensaje avance, la gloria de Dios lo acompañará. No será una gloria manifestada en espectáculo vacío, sino en el poder transformador que cambiará vidas. El carácter de quienes proclaman la verdad será el testimonio más convincente de su autenticidad. En medio de la hostilidad, manifestarán paciencia, amor y firmeza inquebrantable, demostrando que su fe no es producto del fanatismo, sino de una relación viva con Dios. Este último llamado dividirá al mundo de manera definitiva. Ya no habrá confusión respecto a los bandos en conflicto. La verdad y el error quedarán claramente expuestos, y cada persona habrá recibido suficiente luz para decidir. El tiempo de prueba se acercará rápidamente a su fin, y la oportunidad de cambiar de rumbo será cada vez más breve. La misericordia, aunque aún presente, no se extenderá indefinidamente. El mensaje será proclamado en un contexto de creciente oposición. Los mensajeros fieles serán vigilados, amenazados y perseguidos. Algunos serán llevados ante tribunales, donde darán testimonio con serenidad y valentía. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu, alcanzarán incluso a jueces y gobernantes, dejando una impresión imborrable. Aunque muchos rechazarán el mensaje, nadie podrá alegar ignorancia. En medio de este escenario, el pueblo fiel experimentará una mezcla de urgencia y solemnidad. Sabrán que están viviendo las últimas horas de la historia humana y que cada oportunidad de compartir la verdad es preciosa. La obra se realizará con rapidez, pues el tiempo será corto. No habrá lugar para disputas internas ni para ambiciones personales. Todos estarán unidos por un propósito común: honrar a Dios y advertir al mundo. Cuando este fuerte pregón haya cumplido su misión y el último llamado de misericordia haya sido escuchado o rechazado, se cerrará una etapa decisiva. El destino de cada alma habrá sido sellado por su propia elección. El cielo guardará silencio por un momento solemne, mientras el mundo continúa su curso sin percibir que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Entonces, los acontecimientos finales se precipitarán con una rapidez que sorprenderá incluso a muchos que fueron advertidos. Cuando el último llamado de misericordia haya sido proclamado y cada alma haya tomado su decisión definitiva, se producirá un cambio solemne e irreversible en la relación entre el cielo y la tierra. El espíritu que durante siglos contendió con la humanidad dejará de hacerlo. No será una retirada visible ni acompañada de anuncios espectaculares, pero sus efectos serán profundos y devastadores. El mundo continuará con su rutina diaria, sin percibir que ha cruzado un umbral eterno del cual ya no hay retorno. Con la retirada del espíritu, el control que hasta entonces restringía el mal será quitado. Las pasiones humanas, sin freno divino,
se manifestarán con una intensidad sin precedentes. El odio, la violencia y la desesperación dominarán a las multitudes. Aquellos que rechazaron deliberadamente la verdad quedarán completamente bajo el poder del engaño, convencidos de que sus acciones están justificadas y aún respaldadas por el cielo. La confusión alcanzará niveles nunca antes vistos, y la razón humana se verá oscurecida por el orgullo y la rebelión. En este contexto se iniciará el tiempo de angustia, un periodo de sufrimiento y aflicción cual no se ha experimentado desde que existe nación alguna. Las estructuras sociales comenzarán a desmoronarse, y la seguridad humana demostrará ser una ilusión. Las crisis se sucederán una tras otra, y los esfuerzos por restaurar el orden fracasarán repetidamente. El mundo, privado de la influencia moderadora del espíritu, se precipitará hacia el caos. El pueblo fiel no estará exento de pruebas. Aunque protegidos por el poder divino, enfrentarán una angustia profunda y una presión extrema. Serán acusados de ser la causa de las calamidades que afligen a la tierra, y el clamor popular exigirá su eliminación. Se dictarán decretos que amenazarán su existencia, y parecerá que no hay refugio humano al cual acudir. En este momento, toda confianza en recursos terrenales habrá sido completamente desarraigada. La angustia del pueblo fiel no será producto del temor al castigo, sino de una intensa preocupación por la honra del nombre de Dios. Como en tiempos antiguos, clamarán día y noche, no por liberación egoísta, sino para que la justicia divina sea vindicada y la verdad sea exaltada. Su experiencia será comparable a una lucha espiritual profunda, donde cada promesa divina será aferrada con fe inquebrantable. Mientras tanto, el mundo perseguirá con furia creciente a quienes se mantengan leales a Dios. Las autoridades civiles, impulsadas por el clamor popular, intensificarán la persecución. Sin embargo, sus planes no prosperarán como esperan. Una mano invisible protegerá a los fieles, frustrando los intentos de destruirlos. Aunque el peligro será real y constante, ningún poder humano podrá ir más allá de los límites establecidos por el cielo. Durante este tiempo, las plagas y juicios se derramarán sobre la tierra como consecuencia directa del rechazo persistente de la misericordia divina. Estos eventos no serán arbitrarios, sino el resultado inevitable de la separación total entre la humanidad rebelde y la fuente de la vida. Cada juicio revelará la justicia de Dios y la insensatez de haber despreciado su gracia. Sin embargo, aun ante estas evidencias, muchos se negarán a arrepentirse, endureciendo aún más su corazón. El contraste entre los dos grupos será cada vez más evidente. Mientras el mundo se hunde en desesperación y violencia, el pueblo fiel manifestará una confianza sobrenatural. Aunque rodeados de peligro, experimentarán una paz que no depende de las circunstancias externas. Esta calma inexplicable será un testimonio silencioso de que el cielo no los ha abandonado y de que su esperanza está anclada más allá de este mundo. El tiempo de angustia alcanzará su punto culminante cuando parezca que todo está perdido. Los fieles serán llevados al límite de sus fuerzas humanas, para que quede claro que su liberación no proviene de ellos mismos, sino exclusivamente de Dios. En este momento crítico, el cielo estará atento a cada clamor, y la intervención divina estará a punto de manifestarse de manera gloriosa. Así, el mundo se encontrará en la hora más oscura de su historia, sin darse cuenta de que está a instantes del amanecer eterno para unos y del cierre definitivo de toda esperanza para otros. El silencio del cielo será profundo, pero no indicará abandono, sino que precederá a la acción final del Dios justo. El desenlace, largamente esperado, estará a punto de revelarse con poder y majestad. Cuando la angustia alcance su punto más alto y el clamor de los fieles parezca perderse en el silencio, el cielo intervendrá de manera decisiva. La noche de la prueba no se prolongará más allá del tiempo señalado. En el momento exacto, cuando la justicia divina haya sido plenamente vindicada y el carácter de cada ser humano haya quedado revelado,
la voz del Altísimo resonará con autoridad. Esa voz, que en el principio llamó a la existencia a los mundos, hará temblar los cielos y la tierra, y anunciará que el conflicto ha llegado a su fin. La liberación del pueblo fiel será repentina y gloriosa. Aquellos que fueron amenazados, perseguidos y condenados por los poderes humanos serán reivindicados delante del universo entero. Los decretos injustos perderán su fuerza, y el miedo que dominaba a las multitudes se transformará en terror y confusión. Los que confiaron en el poder humano comprenderán demasiado tarde que eligieron un fundamento inestable. En contraste, los que confiaron en Dios serán fortalecidos y levantados por su mano poderosa. La naturaleza misma responderá a la presencia divina. Los cielos se abrirán, y una luz incomparable iluminará la tierra. Las montañas se estremecerán, los mares rugirán, y la creación, que durante tanto tiempo gimió bajo el peso del pecado, dará testimonio de que su Redentor está cerca. Los elementos que antes parecían fuera de control ahora obedecerán la voz de su Creador, preparando el escenario para el evento más glorioso de la historia humana. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. No será un acontecimiento silencioso ni oculto, sino una manifestación visible, majestuosa e inconfundible. Rodeado por innumerables ángeles, el Señor vendrá con poder y gran gloria. Su presencia llenará de gozo indescriptible a los fieles, pero de temor abrumador a quienes rechazaron su misericordia. No habrá duda ni confusión respecto a este acontecimiento. Toda rodilla se doblará y toda lengua reconocerá la verdad. Los justos, que durante tanto tiempo esperaron este momento, alzarán sus ojos con esperanza cumplida. Aquellos que durmieron en la fe serán llamados a la vida, y la muerte perderá su dominio. Los vivos que permanecieron fieles serán transformados en un instante, liberados de toda debilidad y dolor. El sufrimiento, la enfermedad y el pecado dejarán de tener poder sobre ellos. El anhelo de generaciones se hará realidad en un momento glorioso que no tendrá comparación. En contraste, los que rechazaron la verdad se encontrarán sin refugio. La gloria que da vida a los justos será para ellos un fuego consumidor. Comprenderán que no fue Dios quien los rechazó, sino que ellos mismos cerraron su corazón a la luz. Todo engaño quedará expuesto, toda excusa silenciada. El orgullo humano será abatido, y el destino de la rebelión quedará sellado para siempre. La victoria del bien será completa y eterna. El conflicto que comenzó con una rebelión en el cielo llegará a su conclusión definitiva. El pecado no volverá a levantarse jamás. El universo entero reconocerá la justicia, la misericordia y el amor del gobierno divino. Cada ser creado comprenderá que la ley de Dios es fundamento de vida, libertad y paz verdadera. El pueblo redimido será llevado a un lugar preparado desde antes de la fundación del mundo. Allí no habrá más lágrimas, ni clamor, ni dolor. La comunión interrumpida por el pecado será restaurada plenamente. Dios habitará con su pueblo, y ellos serán suyos para siempre. La historia de sufrimiento habrá terminado, y comenzará una eternidad de gozo, aprendizaje y alabanza. Así culminarán los acontecimientos finales. El mundo que rechazó la luz pasará, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. La advertencia habrá sido dada, la misericordia ofrecida y la justicia revelada. Bienaventurados aquellos que, en medio de la oscuridad, eligieron la luz. Porque para ellos, la venida del Señor no será motivo de temor, sino el cumplimiento glorioso de la esperanza eterna. Gracias por quedarte hasta el final. Apoya nuestro ministerio compartiendo este vídeo, déjanos tu comentario, bendiciones.